En esta cinta hay una historia que os voy a contar hoy. En esta cinta vamos a volver al pasado, a los años 80, 90, la época dorada de Japón, donde os voy a contar una historia sobre los vehículos, sobre unas carreras, sobre un grupo muy conocido que se llamaba Mining Club, un grupo de corredores que solo salían a medianoche, que nunca les pillaron, que desaparecieron de repente. ¿Por qué desaparecieron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se comunicaban los unos con los otros para que la policía nunca les persiguiese, para que la policía nunca les encontrase? ¿Por qué les tenían tanto respeto? ¿Y por qué a día de hoy muchas de las cosas que pasaron en aquel entonces se siguen usando? Las preparaciones, los vehículos. Empezó un poco toda la época dorada de los vehículos japoneses, los clásicos, las preparaciones, el mundo del JDM. Acompañarme en esta historia porque viajamos a Japón a los años 80. Esto es el Mining Club. Una historia que pasó en el año 1985 justamente en las carreteras de Japón. Y es que los Mining Club se llamaban, los corredores de medianoche, ¿no? Realmente muchos seguramente conozcáis este nombre por el videojuego Mining Club, que era un videojuego que además yo jugaba de pequeño, me gustaba muchísimo y era uno de mis juegos favoritos, aunque ahora lo veo y me recuerda a una época pasada que es como si nunca hubiera pasado, tantos años realmente, pero se dio nombre a este juego precisamente porque ya existía una banda, pero claro, cuando éramos pequeños esto no lo sabíamos. Y es que fueron un equipo de corredores callejeros que corrían en la autopista Shuto entre Tokio y Yokohama, también conocido por estos como Wanga. Esta banda era lo más notoria y respetada por todas las demás bandas, lo que hizo que se publicaran hasta más de 200 artículos sobre ellos en la prensa nipona especializada en automovilismo e incluso en prensa extranjera como la revista danesa Autobiz. Incluso Jeremy Clarkson, de su programa de la BBC, Jeremy Clarkson Motor World, comentó mientras probaba un Skyline GTR: este es un coche propio de los Mining Club. O sea que en aquella época era algo muy conocido, pero que se tenía como mucho respeto sobre esta banda. ¿Por qué? Ahora pasaremos un poco por qué se tenía tanto respeto, ya que ellos tenían unos valores muy importantes dentro de esta banda callejera. Que por cierto también fue una época dorada para el automovilismo en Japón, ya que se crearon todas las leyendas que ahora conocemos y toda esa cultura de JDM y de las carreras japonesas y del drift, por supuesto. Y es que una de las peculiaridades de esta banda, creada en el año 1985, es que para entrar a ella no era tan fácil como en otras bandas de corredores, como por ejemplo poder entrar simplemente haciéndote un poco amigo del que conoce a no sé quién o yendo con ellos un rato. No, en esta banda existían unas reglas muy claras y era una organización jerárquica. Una de las normas para entrar en la banda, y es que los Hashiriya, traducido corredores ilegales, debían de poseer un vehículo capaz de superar los 250 km por hora, debido a que las velocidades de carrera de este grupo eran de más o menos 300 km por hora. Una vez aceptados, los nuevos miembros eran nombrados aprendices, y como tales debían asistir a todos los eventos organizados por la banda durante su primer año, o eran expulsados inmediatamente. Solo un 10% de los aprendices conseguía ser aceptados finalmente como miembros de pleno derecho, y aún así los miembros podían ser expulsados si tenían una conducta peligrosa o provocaban algún accidente. Y es que los miembros de pleno derecho debían lucir una pegatina de la banda rectangular Mining Club en sus paragolpes y otra en el parasol. A veces también una en las taloneras, que pusiera Mining Club Racing Team. Y aquí os voy a dejar también una foto porque esto es un poco donde empezó la cultura pues de las pegatinas, de este tipo de pegatinas japonesas, de esta cultura que luego se derivó un poco al stance, todo lo que es el JDM. Todo esto pues viene de aquella época. Y es que no cualquiera podía lucir estas pegatinas. Si encontraban un coche que no fuera del club o un novato ponía las pegatinas en su coche antes de lograr ser miembro de pleno derecho, le destrozaban e incluso algunas veces quemaban el coche. Así siempre disuadían a posibles imitadores y a que nunca les pudieran correlacionar con gente que no eran ellos y que la podrían liar e inculparles. Ellos lo que querían eran tener respeto y comportarse de una manera lo más respetuosa posible con todo el mundo, dentro de lo que cabe. En su máximo apogeo, la banda era formada por 30 miembros que se reunían para correr una gasolinera de Yokohama a medianoche, de ahí el nombre del grupo. Siempre a medianoche. Por las noches es que al final es la hora en la que
menos gente te ve, más tranquilo se está, y por eso elegían al final esta hora. Las carreras tenían lugar en la ruta de la bahía de autovía Shuto y terminaban en otra gasolinera en Tokio. También os dejaré por aquí imágenes un poco de las rutas que se realizaban, pero solo poneros en situación con estos coches míticos japoneses, con estos clásicos en aquella época y en esas vistas bonitas de la bahía. Yo pagaría por verlo y estar allí, os lo juro. Si esto pasara ahora con las nuevas tecnologías, cámaras, móviles, gente que graba, rastreadores, seguramente te pillarían a los 2 días. Pero ¿por qué en aquel entonces no pasaba esto? Bueno, principalmente porque era una época donde todos los avances tecnológicos no estaban tan actualizados como ahora, y es que los vehículos estaban altamente preparados. Los coches estaban tan preparados que los miembros de la policía no podían cogerlos con sus vehículos, no podían. Incluso estos adquirieron vehículos de persecuciones especiales, Nissan Z o Skyline, tampoco lograban atrapar debido a que los coches de la banda eran capaces de ir a 320 km por hora con potencias desde los 400 a 700 caballos, muy lejos de las capacidades de cualquier coche deportivo de serie. Además, según dicen en varias páginas japonesas, nunca pillaron a miembros de pleno derecho, solo aprendices, favorecidos por el hecho de que la autopista Shuto está plagada de túneles en los que incluso hay varias bifurcaciones dentro del mismo túnel. Y en el anime de One Gun Man Night se pueden ver que además cambiaban horarios, rutas, alternaban para no caer nunca en emboscadas y que nunca pudieran seguir sus rastros. Y aprovechando de que estamos hablando de este grupo donde se conocían personas, donde corrían, donde veían sus coches, donde modificaban sus coches, en la actualidad, si lo hiciéramos, sería ilegal y acabaríamos a la cárcel. Por eso hoy os presento la aplicación de Barfindes, que os he comentado en otras ocasiones, donde vais a poder hacer esto, pero de una manera legal, donde vais a poder subir vuestro vehículo, compartir vuestras preparaciones, buscar información sobre otras personas que tienen las mismas preparaciones, se hacen concursos, sorteos, se suben un montón de coches cada día, donde vais a poder buscar y filtrar por todoterrenos, deportivos, clásicos, vehículos preparados, lo que queráis. Vais a tener todo en la descripción porque están actualizando constantemente con novedades, con sorteos, con concursos donde hay muchos premios, y es una manera de subir fotos de vuestro vehículo. Y yo que sé, si queréis conocer la preparación que tiene alguien o preguntar a alguien que tiene vuestro mismo vehículo, si os metéis vais a poder ver un montón de ideas para vuestros coches. La verdad es que está genial. Os voy a dejar todo en la descripción como siempre por si queréis meteros, porque cuanto más seamos y la comunidad sea mayor, al final más vamos a hacer y más vamos a poder crear para que al final todos estemos cómodos y compartamos esta pasión que a tanto nos gusta. Así que nada, yo quería recordarlo simplemente, que lo tenéis todo ahí, y volvemos a la época de los años 80. Para quedar no usaban teléfonos ni nada por el estilo que pudiera ser rastreado, y en aquella época era todo muy primigénico, era todo muy prehistórico aún, no, los móviles eran gigantes, no era como ahora, aunque eso que Japón siempre ha ido muy por encima de todos los países en cuanto a tecnología. Usaban anuncios en la sección de contactos de Asahi Shimbun, importante diario de Osaka de la época, en los que parecían quedar para citas a ciegas, y parece que el sistema codificado funcionaba bien, puesto que nunca se presentó la policía en sus lugares de reunión. Básicamente escribían textos codificados en las revistas de la época para simular que estaban quedando para conocerse, para ser novios o lo que fuera, pero realmente estaban quedando para hacer carreras callejeras. Algo muy novedoso y que luego se ha pasado a la ficción, a la gran pantalla, en las películas, donde muchas veces se han usado este recurso para meter mensajes subliminales de espías y demás. Al final muchas cosas se basan en la vida real. Y es que se rumorea que un miembro de la banda llegó a gastar 180 millones de yenes de la época en modificar su 911 para competir con otros miembros del club. Según su código interno, nunca podían averiguar nada del otro miembro más allá de su nombre, nunca se revelaba sus apellidos, dirección o incluso su profesión, aunque se sabe que de 2 miembros, el primero dueño de un RX-7 de F3 era inmobiliario y el otro propietario de un Skyline R32 trabajaba en el concesionario de su familia. Pero si tenían todo tan secreto, si tenían el respeto de todo el mundo, ¿por qué nunca más se supo nada de ellos? Pues como he dicho antes, eran un club que estaba muy respetado y tenía unas normas muy claras. Y es que la banda en 1999, casi 14 años después de crearse, después de que los Bosozoku, que son unos pandilleros motoristas japoneses, los esperaran en la carretera después de una de sus reuniones, y como resultado, al final un motorista muriera y otros 6 moteros se accidentaran por intentar agredir a esta banda, debido a este accidente, tal y como las reglas del club especificaban, se decidió disolver todo el grupo inmediatamente y para siempre.
Tan fieles fueron en su código interno que, aunque significara su desaparición, acataron sus reglas, aun significando esto su desaparición completo. Como si de modernos samuráis atacando el budismo se tratase, desde entonces ha habido imitadores y otras bandas han intentado emularlos, pero con la policía más preparada y unas leyes de tráfico más duras, todos han fracasado y terminado en prisión. El miembro que tenía un concesionario es el único que ha trascendido públicamente, que seguramente muchos lo conocéis, y es Kazuhiko Smoky Nagata, que además de un día de hoy regenta un taller de preparaciones Top Secret, que es un taller muy conocido, el cual es famoso por vehículos como un Supra V12 de más de 1000 caballos que sigue el espíritu de las preparaciones típicas de los coches de la desaparecida banda y de aquel japonés de la década de los 80 y los 90. Y es que Smoky Nagata también tuvo algún reencuentro con la policía en Londres, donde llevó su coche a correr en la autovía, a batir récord, y al final le pillaron, pero hay un vídeo muy famoso que seguramente todos le conoceréis. Alguna curiosidad más es que también las carreras empezaban a velocidades de 100-120 y una señal de claxon de un tercer coche hacía que los participantes saliesen disparados. También a veces el punto de comienzo era una recta justa antes de una gran curva. Empezaban a 100-120 en paralelo y conforme comenzaba la curva comenzaba la batalla. Solían llamar así a sus carreras. Para terminar sus carreras solían escoger la salida de algún área de descanso, donde una vez terminada la competición allí podían saber sobre los detalles de la misma. También podía acabar en el momento pues que se perdía de vista al otro participante. No gustaban de derrapar, autocross o similares, solo buscaban lo que llamaban Maximum Velocity Anxiety, ansiedad de velocidad, y todo lo demás no importaba, solo su lucha por ir más y más allá en su búsqueda por la velocidad más alta posible. No hay muchas fotos de los vehículos de esta banda, no hay mucha información o casi ninguna de esta banda. Hay todo lo que se sabe realmente por rumores, por el boca a boca, por noticias muy leves que se conocieron en la época y han trascendido de alguna revista popular, pero es todo como muy secreto. Al final, por eso este hombre, que era uno de los de la banda, el que más trascendió, creó ese taller, ¿no? Que se llama Top Secret. Por eso precisamente, ¿no? Quería hacer una alusión a todo lo que pasó en esa época dorada. Y es que las preparaciones de sus vehículos de la época son preparaciones que aún a día de hoy se usan y son preparaciones carísimas. Forjados de motores, las wattgates de la marca HKS, aceites Nismo, radiadores de autoflujo intercooler, kit de preparaciones de frenos mucho más grandes de Brembo, entradas de aire para los frenos para que se refrigerasen, barras antivuelco artesanales, un montón de preparaciones que a día de hoy siguen costando muchísimo, inyectores enormes, colectores artesanales, salidas de escape. Otros pequeños datos curiosos sobre esta pandilla, esta banda, es que la policía sabía que estaban haciendo cosas ilegales, pero la respetaban mucho, porque nunca se metían en problemas, siempre hacían todo como a su bola, cuando no ponían en peligro a nadie, solamente a la propia gente que estaba participando en esas carreras. También estos meetings eran completamente secretos, como he dicho antes, y se conocían a través de los periódicos, a través de la publicidad de los periódicos. Solamente los miembros realmente que ya estaban metidos sabían cómo buscarse a ellos mismos, y no solamente modificaban coches japoneses, también Porsches, que además uno de los más famosos era conocido como el Blackbird, que era un Porsche 911 muy preparado. Todos los coches tenían que superar los 250 km por hora o 160 millas por hora para ser aceptados, si no directamente no les dejaban entrar. Y es que este club la verdad es que se hizo famoso alrededor del mundo y la gente les veneraba. No es como si pasara ahora, que seguramente todo el mundo les criticaría. En aquella época la mayor parte de la gente vivía en esta pasión, que cada vez se está perdiendo más, por desgracia. Y una cosa de las más importantes, y ya con esto se acaba esta historia de estos años increíbles en Japón, es que la gente que preparaba estos juguetillos, estos coches, estas modificaciones, los miembros del Mining Club no parecían tolerar la idea de dejar sus vehículos abandonados en garajes, por lo que a menudo se les veía en festivales de autos, quedadas, más conocidos ahora en esta época, donde se veían todos estos vehículos que al final muchos se han visto por estas quedadas en todo el mundo, como Speed Hunters, Drive Travel y un montón de quedadas de vehículos deportivos de esta categoría. Así que nada, espero que os haya gustado esta historia, por si alguien no lo sabía. Hay alguna historia más también de Japón y de estos miembros un poco más como Nagata y demás, pero que igual hablaremos en otro vídeo. Quería contarlo así por encima, me apetecía daros a conocer este mundillo, esto que pasaba en los años 80. Si queréis más historias de estas, pues dejar un like por si os ha gustado, así lo veo yo y me preparo
alguna historieta más. Y tenéis todos los enlaces en la descripción, como digo, de Barfindes, que os he comentado antes. Seguidme en Instagram para estar informados de todo, que ahí voy diciendo siempre lo que subo, lo que preparo a los coches, lo que les toco, a las quedadas, a lo que organizo, cuando vendo piezas, cuando compro piezas, así podéis estar informados de todo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye.